Ahí sí estoy grabando. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, les decía que el plano cartesiano es como una herramienta, por así decirlo, que se suele usar en geometría para determinar la posición de distintos elementos en un plano del espacio. Entonces, cuando decíamos, bueno, vivimos en un mundo en tres dimensiones, no sé, típico como X y Z, por así decirlo, y como el plano cartesiano que entra en la pretransición, como que tomamos solo dos dimensiones. Es como algo así, tomamos solo estas dos de aquí. Entonces, como una dimensión, dos dimensiones, como si vieran todo plano al final. Supongo que se lo imaginan. Si alguien no se lo imagina, puede preguntarme nomás. No hay problema. Y nosotros en este plano tenemos dos ejes. Tenemos el eje X, o de las abscisas que se llama. Ese nombre, apréndanselo, está aquí, este de aquí. Como que igual en la prueba les gusta jugar como con nombres. Que es como el horizontal, por así decirlo. Y después está el eje Y, eje Y, que es el de las ordenadas, que sería el vertical. Son como los dos ejes típicos. Bueno, los ejes son dos rectas perpendiculares al final. Todo aquí es perpendicular por si acaso. Y bueno, aquí se extienden, esto va hasta el infinito. Todo va hasta el infinito, por si acaso. Y aquí está como el punto donde se cruzan los dos ejes, las dos rectas, es como el origen. Así se le llama, el punto 0,0. Y nosotros a este plano le vamos poniendo coordenadas. Por ejemplo, aquí va el x1, este x2, aquí el x vale 3, y así sucesivamente. Aquí va a estar el -1, -2, -3, y también sucesivamente. Y en el y lo mismo, el 1, el 2, el 3. Importante notar que el eje x y el eje y son independientes. Como que si nosotros estamos el 3 en el x, no podemos estar en cualquier punto del y. Y bueno, el i también aquí -1, -2, -3, etcétera. Entonces, ese es como el eje de coordenadas. El eje de coordenadas es el típico plano cartesiano que se ocupa en la prueba. Y lo último importante definir es, bueno, voy a dejar aquí otro, está un poco más ordenado, x, y son los cuadrantes, que como probablemente puedan ver, como si nosotros trazamos estas dos rectas, se divide como el plano como en cuatro sectores, como una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Son como cuatro sectores distintos en el plano y son como cuadrados al final, por eso se llaman cuadrantes. Y entonces, ¿cómo se denominan? Tienen como un nombre particular. Este de aquí es el primer cuadrante, el número uno. En general, lo más fácil es como recordar ya. Aquí para la derecha el x es positivo y para arriba el y es positivo. Entonces, positivo, positivo es primer cuadrante y después vamos en sentido antihorario. Entonces, este de aquí va a ser el segundo cuadrante. Este de aquí va a ser el tercer cuadrante. Y este de aquí va a ser el cuarto cuadrante. Dudas de esto, de lo primero, es lo más esencial y es clave que entiendan bien este concepto de plano cartesiano. Cualquier duda, en verdad, pueden preguntarme, no hay problema. ¿Ninguna duda? Ya, entonces, si es que no hay dudas, vamos a seguir. Pero cualquier duda que les surja, pueden interrumpirme en cualquier momento, en verdad, y la resolvemos. Entonces, bueno, aquí está como el plano cartesiano como más ordenadito. Está el eje X, abscisas, eje y ordenadas, los puntos 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, ¿y cómo se trabaja en el plano cartesiano? Bueno, vamos a tener cada punto, esto se define por puntos, sé que hay un punto, aquí hay otro punto, y poner también puntos por aquí. Puede haber puntos en cualquier parte del plano, y cada punto está definido por dos coordenadas. Por ejemplo, este punto de aquí, si se dan cuenta, está en el eje X corresponde al 2 y en el eje Y corresponde al 1. Entonces, este punto de aquí va a ser el 2,1. Muy importante, siempre para definir un punto, todos los puntos son de la forma X, Y. Entonces, primero va la coordenada del eje X y después va la coordenada del eje Y. Es sumamente importante eso. No lo vayan a hacer al revés porque si no van a tener todo malo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este punto A que está aquí en este plano, que correspondería en el eje X está en el 4, y en el eje Y va a estar también en el 4.
Entonces el punto A es el 4,4, mientras que este punto B de aquí, en el eje X, perdón, aquí, está en el -2, y en el eje Y va a estar en el -4. Entonces, así se definen los puntos en el plano cartesiano. Dos coordenadas X, Y. Primero X, después Y. En general es bastante sencillo. No es como demasiado complejo tampoco. Pero igual si tienen dudas, pregúntenme. Entonces, algunas observaciones de esto. Ahí. Hacerle un poco de zoom. Ahí. Algunas observaciones. Tenemos primero que el origen es el punto 0,0, que sería este de aquí, como les había comentado. Los puntos destacados, el A y el B, son el 4,4 y el -2,-4, que son este y este. Los puntos que están en el eje X, es decir, todos los puntos que pertenecen a esta recta de aquí, puede ser este punto, el origen, cualquier punto, tienen ordenada o coordenada del eje Y igual a 0. Por lo tanto, son de esta forma. No sé, por ejemplo, este Y, este es 5, este es el punto, en el X es 5 y en el Y es 0. Mientras que los puntos que se encuentran en el eje Y, es decir, aquí en la eje, ahí perdón, pésimo, en el eje de las ordenadas, ahí está un poco mejor, tienen abscisa o X, coordenada X igual a 0, por lo que su forma es 0, entonces por ejemplo este punto de aquí, en el eje X es 0, y en el eje Y es el -4. Y por último, los puntos que se encuentran en los ejes X e Y, es decir, cualquier punto que se encuentre en cualquiera de las dos rectas que le marqué, no pertenece a ningún cuadrante, por si acaso. Dudas del plano cartesiano. De nuevo, esto es lo más fundamental que tienen que saber. Esta es la base para gran parte de geometría. Así que cualquier duda, ideal que la aclaremos ahora. ¿Se entiende bien? O no, no lo sé. Entonces díganme si se entiende o voy muy rápido o voy muy lento. El chat, también puedo usar el chat por si acaso. Ahí está bien. Todo bien ya. Gracias, Valentina. Entonces, vamos a seguir. También en el chat también pueden preguntar si es que les da vergüenza o no funciona su micrófono. Entonces, vamos a pasar a ya una materia un poco más compleja, que son vectores. Y lo primero es la definición de un vector. ¿Qué es un vector? Y un vector es un segmento de recta dirigido, un rayo. No sé si recuerdan la clase, creo que era la guía 1 de geometría, o quizás la 2, la creo que es la 1, donde nos hicieron como elementos de geometría. Teníamos un segmento que era simplemente una línea, teníamos una recta que era como una línea infinita para ambas direcciones, y teníamos un rayo que tenía un origen y iba hacia una dirección determinada. Entonces, un vector es como un rayo. Tenemos un punto de origen, y bueno, en este caso no vamos como hasta el infinito aquí, sino que tenemos aquí un punto de llegada. Hay alguien que abrió su micrófono, no sé si se le abrió o hay ya, no hay problema por si acaso. Solo para saber si tenían preguntas. Entonces, como les decía, el vector aquí tenemos un punto de origen y un punto de llegada. Es básicamente una flecha. Un vector, ustedes siempre imagínenselo como una flecha. O sea, quien a mí si le gusta la física, probablemente como también esté más familiarizada con vectores, que ahí se ocupan harto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un segmento de recta, por ejemplo, aquí, una recta L, y un vector va desde un punto A hasta un punto B. Y se denota siempre como, se puede notar de la forma como los dos puntos que va, o sea, esta cosa aparte este vector, perdón, va desde el punto A hasta el punto B y se pone la flecha ahí. Eso es un vector, así es la notación de un vector. Ponen el punto inicial, punto final y una flechita arriba, y eso siempre va a ser un vector, por si acaso. Y el punto A es el punto de origen, el punto B es el punto extremo, punto de llegada, y tiene varios nombres. Y algo importante es como lo que les acabo de decir del orden. Siempre el punto A es el origen, siempre el punto A es el extremo, punto de llegada. Porque, por ejemplo, si aquí tenemos este otro vector de aquí, el vector BA, si se dan cuenta, parte en el B y va hasta el A. Ahí está la flecha, siempre indica hacia dónde va.
Eso es como en esencia un vector. ¿Dudas? ¿Cualquier duda de lo que es un vector? ¿Cualquier pregunta? No, ninguna duda. Ya, bacán. Asumo que se está entendiendo. Si no, recuerden, párenme nomás. Y repetimos a ver si se entiende. Entonces, tenemos aquí. Todo vector se caracteriza por tener aquí. Todo vector, cualquier vector se caracteriza por tener un módulo, que es la longitud del segmento AB. Aquí voy a volver un poquito. Voy a tenerlo ahí más o menos para que se vea como en toda la imagen. Entonces, el módulo es la longitud del segmento AB. Es cuánto mide esto de aquí. Ese es el módulo del vector. Y se nota con la simbología de un valor absoluto. Entonces aquí sería como el valor absoluto de AB. Pero es módulo, por si acaso. No confundirse con valor absoluto. Eso es importante, es módulo. Es distinto. Después, la dirección está por la posición de la recta que contiene el vector, que es la recta L. La dirección en general, cuando se enseñan vectores, al menos cuando a mí me lo enseñaron en el colegio, era como lo más complejo a entender. Yo hasta el día de hoy como que también me confundo un poco como qué es específicamente, pero pueden asociarlo como a la pendiente del vector, por así decirlo, con respecto al eje X. Entonces este vector de aquí tiene como una inclinación, aquí habrá algún ángulo, que en verdad es irrelevante qué ángulo sea, no más que nada es como la inclinación. Tienen que saber que el vector tiene una inclinación dada, y no tienen que saber calcularla ni mucho menos, simplemente la dirección existe, es importante. Sepan que todo vector tiene dirección, pero más allá de eso no va a ser relevante para efectos de la prueba. Y por último, un sentido. Este sí ya es un poco más importante, que corresponde hacia dónde apunta la flecha. Entonces, hay dos posibles sentidos. Si tenemos aquí una rectita, hay dos posibles sentidos. Digamos que este es el punto A, este es el punto B. Que el vector vaya desde A hacia B, es decir, vaya así. Sería el vector, como vimos, AB. Y la otra opción es que vaya desde B hacia A. Que sería en este caso, anotar esto, ahí, que sería para el otro lado. Que sería ahí. Desde B hasta A y se denotaría al revés. Ahí, B, A. Y la flechita. Entonces el sentido es hacia dónde apunta la flecha. Hacia un lado o hacia el otro. Esos son los tres componentes que todo vector tiene. Hay veces con algunos, no sé, como los libros, guías, no sé, donde la dirección y el sentido se consideran como lo mismo. Es decir, como ya consideran la dirección como la pendiente y hacia dónde va, pero para efectos de la prueba los tienen a separar, dirección y sentido. Por si alguien había visto como que eran lo mismo, para efectos de la prueba de transición son cosas distintas, para que lo tengan en consideración. Entonces, dudas de esto, de los componentes de un vector cualquiera. ¿Cualquier duda? No, ninguna duda. Ya, vamos a seguir entonces. Recuerden, pueden usar el chat, pueden hablar por micrófono, pueden interrumpirme, cualquier cosa ahí para que, para que resuelvan sus dudas. Entonces, algunas observaciones de los vectores. Una cosa importante es que los vectores también se suelen expresar con una letra A, una recta, ya, esta aquí, perdón, ahí lo voy a cambiar, esta es una letra. Una letra minúscula y una flecha sobre dicha letra. Por ejemplo, aquí U. Es como el vector más típico como con letra minúscula, va a ser como el U. Siempre se juega con el U, el B, W probablemente. Eso sí, A y B probablemente. Entonces son como las típicas letras que se ocupan para denotar vectores. Entonces aquí, como verán, cuando se ocupa esta notación de aquí, no tenemos como un punto de origen y un punto de llegada, sino que simplemente está la letra, está el vector. Y ahí les voy a explicar cómo se trabaja con esto. Entonces, esta es la otra forma de expresar vectores, con una letra minúscula, con una flecha arriba. También puede ser letra mayúscula por si acaso, pero en general es minúscula. Luego, si A y B coinciden, es decir, el punto de origen y el punto de término de llegada coinciden, son el mismo punto, entonces tenemos un vector cero o un vector nulo. Entonces, este vector AB de aquí
como A y B son el mismo punto, sería lo mismo que decir AA, que también, bueno, también sería lo mismo que decir BB, por si acaso. Y esto sería equivalente al vector 0. Aquí también puede ser un poco confuso como cuál es la diferencia entre un 0 y un vector 0. Los efectos de la prueba en general podrían tomarlo como si fuera lo mismo, ¿verdad? Por si acaso. Al final el vector 0 sería es como no hacer nada al final, por si acaso. Y por último, el vector B, aquí está con coordenadas A, B, tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto AB, a menos que hiciera lo contrario. Esta instrucción, de hecho, sale en las instrucciones de cada ensayo de la prueba, que es que cuando vamos a trabajar con letras minúsculas, por ejemplo, el vector B, que es igual a A, B, este vector de aquí, esto significa que es un vector que su origen, por digámoslo como el punto A de este vector, sería el origen de coordenadas, sería el 0,0, y el punto B, el punto de llegada, sería el punto A, B. Recuerda aquí este representa el eje X y este representa el eje Y. Ese es así es como se trabaja cuando tenemos un vector de una sola letra minúscula. Como el punto que nos da el vector, o sea, el punto que es igual al vector, corresponde al punto de llegada. Y el inicio del vector corresponde siempre al 0, 0. Salvo siga lo contrario. Y este siga lo contrario, yo nunca he visto un ejercicio donde siga lo contrario, así que lo tomaría prácticamente como ley, por si acaso. Dudas de esto, de cómo conceptos de vectores como lo más básico de vectores. Son altas cositas igual, así que ahí como tienen que tomarse igual su tiempo para digerirlo, pero no debería ser extremadamente difícil entenderlo. ¿Dudas? Cualquier duda por el chat, por audio. Voy muy rápido, quizás voy muy lento también, puede ser. No sé, lo que sea. Nada, seguros. Ya, vamos a seguir si es que no hay dudas. Entonces vamos aquí a operaciones con vectores. Aquí hemos hecho pura teoría, pero no hemos aplicado nada al final, como puro definido cuestiones. Entonces aquí vamos a ver cómo se operan. Primero, adición. Para sumar dos vectores U y B, aviso, en general se ocupa más la letra minúscula que el A, B, por si acaso. Este era como el típico que se ve bonito, punto origen, punto llegada, pero en general se ocupa más las letras minúsculas, por si acaso. Entonces, para sumar dos vectores U y B, se dibuja B a continuación de U, haciendo coincidir el origen de B con el extremo. Esto ya es medio confuso, y luego U más B es el vector que resulta de coincidir el origen de U con el extremo de B. Entonces hay mucho bla bla bla, mejor veámoslo más gráficamente. Si tenemos aquí un vector U y un vector B y queremos sumarlos, lo que se hace es, se escoge un vector como inicial, como hacer como el fijo, que en general es como el primero que se suma, y el segundo vector se lleva hasta ahí, se traslada, por así decirlo. No han visto traslación todavía, pero supongo que se entiende idea como de llevar este vector hasta aquí, sin rotarlo, sino simplemente moverlo. Entonces quedaría como ahí. Vamos a hacerlo ahí, por decirlo, ahí un poco choco, pero ahí sería como ahí. Este vector no, perdón, queda demasiado feo. Vamos a hacerlo bien. Ahí sí. Entonces, este sería el vector B. Entonces lo que hacemos es coincidir el punto final del U con el inicio B, como que los unimos al final. Importante, únanlos así y no los unan así, no hagan coincidir los orígenes. Eso es muy importante porque ahí es cuando mata todo. Entonces los hacen coincidir ahí, y lo último que hacen es toman el inicio del primer vector, el final del segundo vector, y lo unen ahí. Y ese vector de aquí, este que dibujé al final, es el U más B. Entonces aquí se ve más bonito, tenemos el U, hicimos coincidir con el B, y bueno, hicimos este tercero aquí que va a ser el U más B. Esta es como una suma más o menos gráfica de vectores. Y ahí al tiro les voy a mostrar un ejercicio de esto que se han aparecido. De hecho, era en mi prueba, en mi PSU apareció uno de este estilo, por si acaso.
Es como una suma gráfica de dos vectores. Entonces, algunas observaciones. Cuando sumamos vectores, siempre obtenemos otro vector. Eso es muy importante. Teníamos aquí un vector, sumamos otro y obtuvimos un vector más. Y lo otro importante es que menos b, es decir, este de aquí, es el inverso aditivo de b. Entonces, como recordarán propiedades de inverso aditivo, si nosotros somos un número, en este caso vector, y su inverso aditivo, obtenemos el 0, que en este caso sería el vector 0. Y el inverso aditivo en vector corresponde al vector original, pero con sentido contrario. Es decir, si tenemos este vector b y queremos su inverso, es exactamente el mismo vector ahí, pero con sentido contrario, o sea, la flecha va para el otro lado. Esto es importante, en especial para la sustracción de vectores. Dudas de la adición, de la suma de vectores. Cualquier duda. Ninguna. ¿Se entiende todo bien? Ya, voy a asumir que se entiende bien. Si no, recuerden siempre ahí preguntar, no hay problema. Y vamos a seguir. La sustracción es más sencillo porque el vector diferencia o la diferencia, la resta entre u y b, en este orden, es decir, u menos b, es lo mismo que tener el primer vector u más el inverso aditivo b. Recuerden cuando tenemos algo más y después un menos, queda como menos. Entonces transformamos la resta de dos vectores en una suma. Entonces sumamos el inverso aditivo de b. Y por lo tanto se invierte el vector b y se realiza la adición. Entonces, bueno, vamos a hacerlo igual aquí. No está hecho como gráficamente, pero con este mismo ejemplo, la diferencia de sustracción de vectores sería más o menos así. Sería tener el u, al b lo vamos a invertir, o sea, ahora el b, perdón, ahí vamos a hacer ahí. Este va a ser el menos b, y cuando los unamos vamos a ver algo así. Este va a ser como el u, y después este u, y hacemos coincidir el final de u con el inicio de b. Entonces sería algo como así más o menos. No va a ser tan perfecto, pero es más o menos así. Este es menos b. Y el vector resultante de la suma es el inicio del primer vector y el final del segundo vector. Entonces sería un vector así. Y este vector de aquí sería el u menos b. Y ahí estaría. Eso es, en general es bastante sencillo porque es lo mismo que es una suma, solo que con un vector con sentido contrario. Simplemente eso. Entonces, no sé si habrán dudas, pero si no, vamos a seguir. Entonces, ya, no hay dudas, vamos a irnos. Entonces falta la ponderación por un escalar, que es lo último. Que, bueno, esta palabra a veces me da rara, pero es como una multiplicación al final. Si quieren asociarlo a algo, asocienlo a una multiplicación de palabras ponderar. Y este también aquí, escalar. Un escalar es un número real, por si acaso, cualquiera. Eso es lo mismo, pero es como notación de vectores. Pero un escalar es un número cualquiera, un número real. Entonces, ponderar un vector por un escalar consiste en multiplicar. Bueno, aquí te decía como, este ponderar es como muy similar, se va a hacer a multiplicar. No es lo mismo, pero no es lo más formal, pero bueno, puede asociarse así. Consiste en multiplicar un vector por un número real, que era el escalar que les decía, el cual genera un cambio de tamaño. Esto es lo importante. Cuando ponderamos un vector, el tamaño o módulo del vector cambia, pero mantiene la dirección de esto es muy importante. Cuando ustedes ponderen por un escalar, la dirección se mantiene. Da lo mismo que no sepan qué es la dirección, ustedes sepan nomás que la dirección se mantiene. Y en algunos casos, cambiando el sentido del vector. Entonces ahí vamos a explicar en qué casos se cambia, en qué casos no se cambia el sentido. Entonces, tenemos aquí CK, perteneciente a los reales. Este va a ser nuestro escalar, el K, un número real cualquiera, y un vector B. Entonces, la magnitud del vector K por B, así se expresa como la ponderación es una multiplicación al final, así lo ven ahí, K por B. Entonces, no vector, este es vector. Es el valor absoluto de K,
por el módulo de B. Perdón. Entonces, bueno, si recuerdan, antes el módulo de B era como definido así, así se definía el módulo de un vector B. Entonces, cuando multiplicamos por un escalar K, el módulo se multiplica por el valor absoluto del escalar que estamos ponderando. Y nos queda ahí, valor absoluto de K por el módulo o magnitud de B. Después, si K es mayor que 0, K positivo, la dirección y el sentido de K por B corresponden a las del vector B. O sea, la dirección y el sentido se mantienen iguales, no cambian. En cambio, si K es menor que 0, la dirección es la misma de B, como ahí les leí, la dirección siempre se mantiene, y el sentido es contrario al de B. Entonces cambiamos el sentido. Entonces si tenemos un vector así, un vector B cualquiera, y lo multiplicamos por un escalar, por un K, que es menor que 0, el vector va a cambiar su tamaño, no sé, por ejemplo, digamos que va a crecer, pero va a tener sentido contrario, y la dirección va a ser la misma. Eso, dudas de esta última parte. O de cualquier cosa en general, en verdad. Cualquier duda pueden preguntarme nomás. No, no hay dudas. ¿Seguras, seguras? Ya, si es que no hay dudas, vamos a continuar. Algo importante, que creo que no está, pero importante igual que lo sepan. Esto del cambio de tamaño, bueno, después igual se puede ver, pero si multiplicamos por un número mayor que 1, el vector va a crecer. Si multiplicamos por un número que está entre 0 y 1, el vector se va a achicar. Pero el sentido va a ser el mismo porque el número sigue siendo positivo. Si multiplicamos por un número que es menor que menos 1, el vector va a crecer de nuevo. Y si multiplicamos por un número que está entre menos 1 y 0, el vector se va a achicar y va a cambiar su sentido. Resumen, si pasa esto, después se va a hacer con la notación también esto. Si el valor absoluto de K es mayor que 0, crece. Y en caso contrario, el vector es más chico. Eso. Entonces vamos a bajar esto un segundo por si alguien no se quiere copiarlo, hacer una foto. Y ahora pueden ver el video, pero si no lo voy a borrar. Ya, espero que le hayan podido hacer fotos, si no me dicen lo escribo, no hay problema. Y antes de ver esto vamos a ver, como decía, un ejercicio. Está ahora ahí como que de vectores como más gráficos, que era este de aquí. Dice, en la figura adjunta los puntos A, B, C y D, este punto aquí, A, B, C y D, son vértices de un cuadrilátero. Y ahora visto un cuadrilátero es un polígono en 4 lados, que sería como este de aquí. Nos piden cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas o verdadera. Y tenemos aquí 3 enunciados. Entonces, esto es todo gráficamente. Esto es suma de vectores. Aquí hay puras sumas, pero todo es muy gráficamente. Entonces, partamos con la primera. Vector dB. Entonces vamos a tomar primero el vector dB. Vamos a ir vector a vector. Tenemos este de aquí y vamos hacia aquí. Más el vector BA. Entonces partimos desde la punta del otro y vamos hasta aquí. Estamos sumando BA, o sea, estamos haciendo ahí más BA, y esto dice que es igual a DA. En este caso, el vector resultante era este de aquí. Este era el vector resultante. Y si borramos todo, vemos que el DA también iba para allá. Entonces, esta de aquí es verdadera. Luego, lo mismo. DB, este de aquí, ahí. Espero que ahí, ya vamos a hacerlo igual. Entonces, nos vamos a cambiar de color libre, mejor. Ahí, vamos a ver. DB, ahí, más BA, que sería desde aquí hasta aquí, y después más AC, que partimos en A y llegamos hasta C,
Este de aquí, entonces partimos aquí y terminamos aquí. Dice, entonces el resultante sería desde el origen, desde aquí hasta acá. Ese sería el vector resultante. Y nos dicen que esto sería igual a CD. Entonces, si borramos todo, vemos que CD va para acá. Y nuestro vector resultante era hacia aquí. Entonces, no es lo mismo. Esta está mala. Esta está ahora. Importante, es súper importante que vean eso, que como está en sentido contrario, no es lo mismo. Distinto sería que en vez de CD, hubiera dicho menos CD. Si hubiera estado el menos adelante, recuerden, creo que sí se los dije, el menos cambia el sentido. Entonces, si nosotros ponemos menos aquí, es el mismo vector, misma dirección, pero sentido contrario. Entonces hubiera sido para acá y hubiera estado correcta. Pero como decía, está mala. Entonces la segunda es incorrecta. Y por último, la tercera nos dicen dB, de nuevo, tenemos desde aquí hasta aquí, más BA, desde aquí hasta aquí, más AC, desde aquí hasta aquí, más CD, desde aquí hasta aquí. Y este es igual al vector 0. Entonces, ¿qué pasó? Partimos aquí y terminamos ahí también. Entonces, como recordarán cuando leímos antes, si teníamos un vector que parte y termina en el mismo punto, teníamos el vector 0. Entonces, es justo lo que pasó. Esta es correcta y la respuesta sería la C, 1 y 3. Entonces, aquí hay un ejemplo de un ejercicio gráfico. Creo que este es el único que puse en la guía, pero después vamos a hacer una actualización de la guía y ahí van a tener más de alguno más de esto, por si acaso. Y bueno, como les dije, estoy 90% seguro que una pregunta muy de este estilo apareció en mi PSU, por si acaso. Para que sepan que pueden preguntarles esto. Y en verdad no se ve muy difícil. No sé en verdad si a alguien le quedó alguna duda del ejercicio. Cualquier duda, puede preguntarla ahora. ¿Se entiende todo bien? No sé si pueden decirme en verdad si voy bien, si se entiende bien, si van bien ustedes más que yo en verdad. O si queda alguna duda. Ya, buenísimo. ¿Alguien que, que no entiende? Súper importante eso. Si alguien que no entienda, no tengan vergüenza en verdad de preguntar. Mejor preguntar que quedarse con la duda. Ya, parece que voy a asumir que entienden, así que vamos a continuar. Entonces ahora vamos a seguir con la materia. ¿Qué nos quedan los últimos vectores? ¿Qué sería vectores en R2? Aquí R2, por si acaso, importante entender qué significa esto. El R en general es como para los números reales, y el 2 aquí es como que estamos en dos dimensiones. Entonces antes, no sé, pues se preguntaba vectores en R3 también antes de entrada, entonces era así. Y bueno, para quienes les gusta la matemática, existe hasta Rn por si acaso, que son como de dimensiones medio raro por ahí, medio loco. Pero ahí, si a alguien le gusta, ahí voy a investigar de eso. Entonces tenemos, perdón, estamos en R2, es decir, dos dimensiones, que es lo que el plano cartesiano que hemos trabajado hasta ahora. Dice, se puede establecer una relación entre las coordenadas del extremo de un vector asociándolo a un vector anclado en el origen, que fue lo que leímos un poco más arriba. Por ejemplo, este vector OA igual a A, B, este aquí podría ser, por ejemplo, un vector B, está definido como se muestra en la siguiente figura, o un vector que, aquí vector B, vector que parte del origen, en general todos los vectores parten del origen cuando son de este estilo, y llega hasta el punto A, B, A, B, que es lo mismo que con la notación de antes, que partimos en el punto O, en el origen, y llegamos hasta el punto A, que era este punto de aquí. Son equivalentes. En general se trabaja más esta que la otra, por si acaso. Entonces así se define un vector, y ahora vamos a definir las mismas propiedades de antes, solo que como en el plano cartesiano al final, porque lo otro que vimos antes también era como harto teórico, salvo el ejemplo gráfico que les mostré, era muy teórico. Entonces aquí podemos trabajar lo más numérico. Entonces vamos a definir lo mismo que hicimos antes, pero en el plano cartesiano, que es lo que nos interesa. Primero, el módulo magnitud de un vector. Ahora,
sino que nos vamos a quedar siempre con la letra minúscula con la flechita arriba. Vamos a hacerlo siempre. Y el módulo de un vector era como el valor absoluto, va a ser la raíz. Bueno, perdón, me salté algo. Definimos dos vectores, el vector A de coordenadas A1 y A2, y el vector B de coordenadas B1 y B2. Para hacerlo más gráfico, vamos a decir que el vector A va a ser el vector 3,4, y el vector B va a ser el vector 5,1, para un ejemplo. Entonces, el módulo de A, o magnitud de A, o cuánto mide A, sería al final, en este caso, la raíz de la suma de cada componente al cuadrado. Esto viene de Pitágoras, por si acaso. Se encuentra esto mide A y esto mide B. Entonces tendríamos como, y esto sería como nuestro X, que sería como cuánto mide el vector. Por Pitágoras, un triángulo recto. Tendríamos como A cuadrado más B cuadrado igual a X cuadrado. Entonces queremos despejar X, que es cuánto mide. Entonces la raíz de A cuadrado más B cuadrado sería igual al X, que es lo que buscamos. Que es lo mismo aquí, que es la raíz de cada componente al cuadrado sumada. Entonces, por ejemplo, para el A, el módulo de A sería la raíz de. Primera componente es 3 al cuadrado, más segunda componente al cuadrado al cuadrado, y esto va a ser 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, esta es raíz de 25, y esto es 5. Entonces este vector de aquí mide 5. Si quisiéramos hacerlo para el B, sería lo mismo, nos quedaría raíz de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto al final va a ser raíz de 26. ¿Alguien quiere hablar? Perdón, si es que no escuché. O fue un micrófono sin querer, ¿no? Ya, voy a asumir que alguien se ve el micrófono. Ahora que entró. Ya, pero si tenían dudas, pregúnteme no. Entonces, esta es la raíz de 26 y, bueno, raíz de 26 se queda ahí nomás. Entonces, el módulo del vector B es raíz de 26. Y así para cualquier vector. Después, algo muy importante también que se me olvidó decirles era que la magnitud de un vector siempre va a ser mayor o igual a 0. No, la magnitud nunca es negativa. Un vector nunca va a medir menos 2. Siempre, siempre, siempre va a medir, no sé, el vector mide 10, 20, 30, 2, 1. Puede medir hasta 0, que es el vector nulo, el que les dije ahí. Este de aquí mide 0. Pero no mide menos de 0. Nunca puede haber un vector con magnitud negativa. Y por eso están estos al cuadrado aquí, que esto siempre va a ser positivo, o 0. Eso. Luego, la adición y la sustracción aquí son bastante sencillas en verdad. Tenemos dos vectores A y B, y lo que se hace es cada coordenada va independientemente. Entonces, sumamos las coordenadas referentes a X, A1 más o menos B1, y después coma A2 más menos B2. Entonces, para este ejemplo aquí nos quedaría la primera coordenada sería 3 más 5 en el caso que estuviéramos sumando, coma 4 más 1. Aquí viene lo que les decía de que las coordenadas X y Y son como, perdón, independientes. Como que no se tocan al final. Los X con los X, los Y con los Y. Y los dejamos ahí bien separados. Entonces 3 más 5, 8. 4 más 1, 5. Entonces ahí tenemos nuestro vector. Y si por una resta sería 3 menos 5, 4 menos 1. Y nos quedaría aquí, el primero sería menos 2 y el segundo sería 3. Ahí estaría el vector, la diferencia. Y por último, ponderación por el escalar. Multiplicar el escalar por el vector. Ahí lo expandimos a sus coordenadas, a 1 y a 2. Y simplemente multiplicamos cada coordenada por el escalar. No es más, son independientes si cada coordenada se multiplica. Entonces, si tuviéramos un escalar k igual a 3, por ejemplo, importante, no siempre es k, también en un ejercicio puse un lambda que también se ocupa, una letra griega. Puede ser en verdad cualquier letra, no tiene por qué ser una k, por si acaso. Entonces tenemos k igual a 3 y queremos calcular, por ejemplo, k
por A. Entonces lo mismo que multiplicar cada componente de A, ahí como las coordenadas se llaman como componentes también, es como típico. Sería bueno, la primera componente el 3 por el escalar 3, coma, la segunda componente 4 por la componente, o sea, por el escalar 3, perdón, y esto nos quedaría 3 por 3 es 9, 4 por 3 es 12. Eso nos queda la ponderación del vector A por el escalar 3. Y para el B sería análogo y sería 15,3, por si alguien no quiere sacar. Eso, dudas de estas tres cosas. Estos son los últimos vectores que vamos a ver y que entran en la prueba como vectores como tal. ¿No hay dudas? Ya, borré. Perdón, justo, quizás. Ah, ya, ¿por qué cara 3? Ah, no, porque yo lo definí como 3 nomás, porque podía ser cualquier número, pero era para que fuera un ejemplo numérico nomás. Eso. Quizás borré y alguien no quería que borrara, puede ser también. Oh, perdón si borré toda una. Ahí, si es que alguien quiere copiar rápido, sacar una fotito, hágalo ahora. No sé, Valentina, si me entendiste bien como por qué el cabra 3 o no. A ver. Ah, ya, buenísimo. Entonces, ya, asumo que todas y todos pudieron copiar, si es que querían copiar. Si no, pueden ver el video también. Y voy a borrar ahora sí. Ya. Entonces ahora toca homotesia, que era el otro tema que les dije, que eran como dos temas. Pero antes vamos a pasar lista porque si no, alguien se va y igual estaba presente. Entonces, tras sección 4, asistencia, hoy día vamos a crear una. Y ya, yo voy a ir viendo sus nombres en el chat, pero si me salto a alguien, porfa, avíseme que me salte a alguien. Entonces ya, está Adrián, está Ángeles, Belén, Constanza, Carla, Martín, no aparece Martín, de verdad, estoy viendo muy mal. No, Martín creo que no me apareces. No sé si, ¿sabes? ¿No eres de otra sección o hay otro problema ahí? O quizás no, según yo no estás. Pero ahí avísame como el audio por chat, ¿qué onda? Va a cachar bien. Está María, Vaz, está Sara, Valentina. Ahí están. No sé si me falta un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, perfecto. Ahí está, bien. Tranqui Matías, era va. No hay, no hay problema. No hay ningún problema. La idea es para que quedáis presente nomás. Entonces, creo que están todas y todos. No sé, voy a pasar lentamente por si alguien está ahí y no lo marqué, no lo marqué. Pero creo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, deberían estar todas y todos. Entonces vamos a guardar y ahí quedaron presentes, por si acaso. Si me salté a alguien, por favor avise. Si no, estaríamos. Entonces vamos a seguir con homotesis. Yo creo que, a ver, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 21. No, yo creo que vamos a ir a homotesis y después cachamos si nos queda tiempo para un ejercicio más. Entonces, homotesis es algo completamente distinto a vectores, por si acaso, así que hagan como un switch mental para enfocarse en otra cosa. Entonces, ya, una homotesia es una transformación geométrica, suena medio raro esto, pero así se ', en la que a todo punto P, a cualquier punto P en el plano cartesiano, le hace corresponder otro punto P', tal que P y P' son colineales con un punto O fijo, llamado centro de homotesia. Y así cualquier punto P siempre cumple esta relación de aquí, donde acá se le denomina constante de homotesia. Ya, mucho texto. Así que vamos a tratar de explicar esto más ameno, más entendible. Entonces,
Una matricia, vamos a hacer como un ejemplito. Voy a dibujar aquí algo rápido. A ver. Ahí, ahí, ahí. Entonces, la potencia en general se trabaja con, vamos a verlo con figuras geométricas al tiro para que sea más realístico. Vamos a tener aquí, tenemos aquí una figura, un triangulito que es lo clásico A, B y C. Nosotros este triángulo, nosotros podemos coger un punto y digamos ya, en teoría en general estamos en el plano cartesiano. No lo voy a dibujar porque no es necesario, pero en general se hace como ahí. Vamos a coger un punto O, el origen va a estar, por ejemplo, aquí. Vamos a cogerlo arbitrariamente. Y lo que se hace es como trazar líneas, como punteadas, en general se hace como líneas punteadas. A ver si creo que el zoom no deja hacer líneas punteadas. No, creo que no. Entonces, pero ya vamos a hacerlo como líneas. Entonces, como que se hace como así, se hace como una línea ahí, una línea ahí, y una línea como ahí. Se hace como eso. Esto no tienen que saber hacerlo por si acaso. Y se consigue como una figura como igual, es como, hacen como ahí, ahí, aquí y ahí. Y también podría hacerlo por otro lado. Sería como ahí, ahí, ahí y ahí, algo así. Entonces, esta es la figura original y estas dos son como figuras homotéticas que se llaman. Lo que se hace es, de la figura original, se escoge un centro de homotecia y se decide como o a ser más grande o a ser más chico, por así decirlo. Entonces, se amplifica, es decir, por así decirlo, por una razón, una constante K. Entonces ya, vamos a centrarnos en esta figura aquí. Hacer C', A', que va a ser harto con las primas, y B', con la comilla prima. Y vamos a centrarnos en estas dos. Entonces nosotros tenemos esta de aquí, esta figura original de aquí, y queremos como aplicarle una motecia con centro en O, este centro aquí, y de razón K igual a 2, por ejemplo, digamos que esta cosa. Entonces lo que estamos haciendo es que este lado de aquí se ve, ahora este de aquí, CB' mide el doble de CB. Multiplicamos por 2. Es como amplificarla, es como hacer una amplificación por 2. Cuando tenemos una cámara del teléfono y hacemos como un zoom, estoy bastante seguro que ese zoom es como hacer una motecia. No seguro, pero bastante soy convencido de eso. Entonces, este de aquí en verdad va a medir 2 veces el lado CB. Este de aquí, A'C' va a medir 2 veces el lado AC. Y este A'B' va a medir 2 veces AB. Entonces lo que hacen al final es, perdón, hacerlo más grande. Y en caso contrario, por ejemplo, para esta figura aquí más chica, este podría ser como A', C', B'. Podríamos hacer una constante 1/2, por ejemplo. Que sería como dividir por 2, que es lo mismo que multiplicar por 1/2. Entonces, este A'C' mide la mitad de CA, como CA medios. Este A'B' mide la mitad de AB. Y este B2', C2' mide la mitad de CB. Entonces al final estamos como transformando la figura, agrandándola o achicándola. Pero algo sumamente importante es la misma figura, como es semejante, es como la palabra precisa. Las figuras homotéticas que se le llaman, o las imágenes, son semejantes. Es la misma figura, solo que más grande o más chica. Entonces, como tratamos de transformar lo que leímos a lo que está dibujado aquí, a todo punto P, por ejemplo, este punto C de aquí, vamos a centrar en este punto C de aquí, se le hace corresponder otro punto P', que en este caso sería este aquí, C', tal que P y P' son colineales. Aquí colineales significa que pertenecen a la misma recta, que sería esta de aquí que les dibujé, esa recta de ahí, se dan cuenta que pertenece a la misma línea con un punto O fijo. Entonces el origen y el punto C están en la misma recta. Eso es como la traducción de la primera parte.
y este punto O se llama centro de homotesia, o centro simplemente. O. Y luego, así, cualquier punto P, para cualquier punto P, siempre se cumple que OP', en este caso sería OC', sería como, voy a borrar aquí un poco, a ver, ya, la lié. Así creo que no, pero podemos hacer otra cosa, un segundo. Ahí, ya, limpiar un poco. Este OC' de aquí, uf, qué mal. Esto de aquí, dividido este OC de aquí, es igual a K. Entonces, como esto sería como proporciones. Esto era como proporcionalidad, como lo vieron hace algunas clases de clase de números. No sé, pues digamos que si dijéramos que la razón de homotesia fuera 3 de nuevo, o 2, que antes vamos a hacerlo 3 ahora, va a siempre cumplir que esta distancia de aquí, por ejemplo, digamos que esta distancia mide 6, y esta distancia OC de aquí mide 2. Entonces, OP', que es la distancia desde el origen hasta el homotético, hasta el punto homotético 6, dividido por la distancia desde el origen hasta el punto original, que sería 2, siempre va a ser igual a la constante que era 3. Eso siempre se cumple, por si acaso. Y ahí después hay un ejercicio de eso que lo pueden revisar. Esta es como la explicación de homotesia. Dudas. Fijo, hay más de alguna duda porque esto no es muy sencillo que digamos. No es tan fácil. Es bastante complejo. Diría que son las de las preguntas más difíciles de la prueba. En un principio, por lo menos. Cualquier duda. Ninguna. ¿Seguros? ¿Seguras? Aprovechen como la oportunidad de preguntar. Pueden preguntar lo que sea en verdad. Lo que sea. No. A ver. Ya, parece que no hay dudas. Espero que en verdad se entienda. Me importa mucho en verdad que entiendan esta parte. Y si no, cualquier duda en verdad puedo explicarlo de nuevo así completo. Pero si no, voy a borrar el dibujito y vamos a seguir. Entonces, aquí se puede dividir la homotesia en varios casos. Primer caso, homotesia de razón positiva. Esta de razón también es constante, por si acaso es lo mismo. Entonces, si los puntos homotéticos están al mismo lado del centro de homotesia, se denomina homotesia directa. Entonces aquí tenemos como nuestro centro, y tenemos aquí la figura original en gris y la homotética en blanco. Si están al mismo lado, es decir, como después van a ver a qué me refiero al mismo lado, porque después van a estar al lado contrario, pero si están al mismo lado, es una homotesia directa. Y esto significa que la constante es mayor que 0. Entonces, primer caso en que la constante de la razón es mayor a 1, va a pasar que la figura homotética es más grande que la figura original. Y recordarán, espero que recuerden que les dije que ya, este medía CB, este de aquí medía el doble, cuando dijimos que la constante era 2, era por eso, porque multiplicamos por un número mayor a 1. Siempre que multiplicamos por un número mayor a 1, ya tenemos un número más grande. El número crece. Entonces aquí, este de aquí es más grande. Y aquí está el tema de las razones que les decía, como la distancia del centro a un punto homotético, dividido la distancia del centro hasta el original, es la constante. Y se cumple para cualquiera de los tres vértices, y en verdad se cumple para cualquier punto. Puede ser este punto de aquí, este punto de aquí, este de aquí, cualquier punto cumple con esta relación de aquí. Solo que siempre van a trabajar con vértices. Esa es la homotesia de razón positiva. Al final de cuentas, la figura es más grande. La original que la homotética es más grande que la original. Luego tenemos el segundo caso, que es cuando el k está entre 0 y 1. Esto era como cuando los vectores, con lo de la magnitud, cuando ponderamos por escalar, es muy lo mismo. Entonces aquí la original de nuevo está en gris y la homotética está en blanco, y como se dan cuenta, la homotética es más chica, porque si multiplicamos por un escalar que es menor a 1 y mayor a 0, el número va a ser más chico. Entonces aquí este lado es más chico que el original. Y de nuevo,
se cumple lo mismo. Esto es importante. La relación entre el siempre es homotético arriba, original abajo. Es igual a la constante de homotesia, o a la razón de homotesia. Entonces aquí, y esta también es homotesia directa porque está como al mismo lado del centro de homotesia. Y ahora van a entender bien eso. Porque está la otra que es la homotesia de razón negativa. Ahí, que si los puntos homotéticos están a distintos lados del centro de homotesia, se llama homotesia inversa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí el centro de homotesia, la figura original en gris de nuevo, y si nos damos cuenta ya no estamos como para este lado de aquí. Ya no estamos como ahí, sino que nos fuimos para el otro lado. Eso me refería cuando les dije aquí que era el mismo lado. A eso me refiero a esto me refiero cuando estamos para el otro lado. Literal, estamos para el otro lado. Entonces, aquí tenemos la figura hacia el otro lado del centro, y cuando el K es menor que menos 1, o cuando el valor absoluto de K es mayor que 1, en este caso, que es lo mismo, si es que fuera negativo, tenemos que la figura va a ser más grande, de nuevo. Esta figura aquí, en blanco, la homotética, es más grande que el triángulo aquí en gris. Y una vez más, es lo mismo, homotético, original, homotético, original. Y recuerden, es la distancia desde el origen hasta un vértice. La distancia desde el origen hasta un vértice del homotético, perdón, dividido la distancia del origen al punto original es igual a la constante, a la razón de homotesia. Y luego el último caso es cuando el K está entre menos 1 y 0, donde el K es negativo, pero es como menos 0, algo, menos 0.1, menos 0.5, menos 0.9. Eso es constante de ese estilo. O menos un medio, menos un tercio, menos 2 tercios, menos 3 cuartos, etc. En este caso, aquí tenemos la original, centro de homotesia, estamos para el otro lado, que homotesia, el K es negativo, es una homotesia inversa, y la figura homotética es más chica que la figura original. Y una vez más lo mismo, homotético, partido original, igual a constante. Esos son los 4 casos de homotesia. Sé que son hartos, sé que puede ser complejo al principio, pero ahí tienen que darle hartas vueltas y probablemente lo entiendan bien. Entonces, varias observaciones. Primero, la homotesia permite ampliar o reducir figuras manteniendo su forma. Recuerden, ahí los hermanos son figuras semejantes. Entonces, la misma figurita, solo que más grande o más chica. Luego, al aplicar una homotesia, bueno, aquí se genera una figura semejante al original, por lo que se cumplen todas las propiedades de semejanza. Y en general, con todas las propiedades de semejanza, hago énfasis a las propiedades de perímetro y de área, donde la razón de los perímetros era igual a la razón de semejanza y la razón de áreas era igual a la razón de semejanza al cuadrado. Esos dos ahí pueden repasarlo si es que no se acuerdan bien. Con esos dos ahí le puse un par de preguntas en los ejercicios. Y también había una de esas en el ensayo del Demeter del año pasado, así que además que puede aparecer algo de ese estilo. Luego, dada K, una razón de homotesia, si el K es mayor que 1, esto implica una ampliación de la figura original, entonces el valor absoluto de K mayor que 1 se agranda, y si está entre 0 y 1 valor absoluto, se reduce. Esto ahí ya lo vimos. Luego, los segmentos homólogos son paralelos. Con segmentos homólogos me refiero a estos de aquí, este de aquí. Este es un segmento, el BC', y su homólogo va a ser este de aquí. Estos de aquí son paralelos. Lo mismo para este y para este con este. Y si es positiva la homotesia, también se cumple por si acaso. Luego, si se aplica una homotesia de razón negativa, se obtiene una figura invertida respecto al original. Es invertida porque está invertida, va la redundancia, pero sigue siendo semejante. Y la razón homotética en valor absoluto. Esto es importante. Esto de aquí cumple, pero ojo con el signo, porque esto siempre va a ser positivo, pero aquí la razón sería negativa. Está por figura homotética, partido figura original, que fue lo que les dije como 100 veces. Entonces, este es el concepto de homotesia, y creo que homotesia en prueba cartesiana es lo último. Sí, efectivamente, y nos quedan ahí justo 5 minutos para ver esto. Entonces, bueno, en general, cuando se aplica una homotesia,
es conveniente, al igual que con vectores, referenciar los puntos involucrados en el plano cartesiano. El plano cartesiano es la clave del éxito en estos casos. Y luego multiplicar, para luego multiplicar, aquí me faltó esto más esto, multiplicar cada punto por la constante homotesia K y obtener el punto homotético. Y cuando hacemos homotesia en plano cartesiano, hay dos casos. Centro de homotesia en el origen y cuando está en un punto distinto del origen. Entonces, homotesia con centro en el origen, que es el más sencillo. Hay un procedimiento bastante sencillo. Se realiza el siguiente procedimiento. Se escoge un punto P cualquiera, que en general siempre van a ser vértices de figuras, que se los van a dar en general. Se multiplica cada coordenada del punto por una constante homotesia K. Es como hacer una ponderación de un vector con una escalar. Y el nuevo punto obtenido corresponde al homotético del punto P, que sería como P'. Y se repite el procedimiento para el resto de los puntos de la figura original. 3 pasos, no sé si en verdad son 2. Entonces, un ejemplo. Tenemos un triángulo ABC de vértices A, 3,1, perdón, a ver, ahí sí, A 3,1, perdón, ahí, B 5,7 y C 7,3. Hay algo como tema de notación más o menos, cuando son puntos en general, o al menos lo que a mí me enseñaron cuando iba al colegio, era que se pone la letra y al toque se pone el paréntesis con las coordenadas. Y cuando era un vector, se ponía un igual. No sé, algo así, por ejemplo. Esto no siempre es verdad, de hecho aquí como que no lo respeté, porque creo que no es ley, pero al menos yo lo aprendí así. Y quizás a veces puede servir para orientarse. Pero bueno, siempre en general el vértice, un punto en el espacio, siempre va con una letra mayúscula y seguido de las coordenadas. Si el vector en general es letra minúscula, tiene la flechita, se diferencian en general. Este A3,1 es solo un punto. Entonces, si tenemos aquí, este de aquí, el 3,1 sería cuando aquí vale 3 y aquí vale 1, es solo este punto. Mientras que si fuera un vector B igual a 3,1, sería desde el origen hasta el 3,1, la flechita. Está como la diferencia entre vector y punto. Importante también tenerla en cuenta. Entonces tenemos estos 3 puntos y se aplica una homotesia con centro en el origen, muy importante, y razón de O, aquí me falta una O, homotesia menos 2. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del vértice de la imagen? Como dije, imagen es como un clásico ocupar del vértice C. ¿Qué hacemos? Solo hay que ver el punto C, entonces trabajamos sobre este punto, centro de homotesia en el origen, así que solamente se multiplica cada coordenada del punto C por la razón de homotesia. Entonces teníamos el C, 7,-3, la razón de homotesia es menos 2, entonces va a ser 7 por menos 2, menos 3 que es la otra coordenada, por menos 2, entonces menos 14,6. Entonces la imagen de C es menos 14,6. Eso, nada más que eso. Y luego tenemos la homotesia con centro distinto en el origen. Perdón que estoy yendo un poco rápido, es para terminar nomás y después podemos resolver dudas ahí después, si es que alguien se quiere quedar. Que es hacer lo mismo, solo que hay que hacer una traslación, porque el centro de homotesia no es el origen, entonces hay que llevar el origen al nuevo punto, realizar homotesia y volver. Entonces le explico al tiro. Entonces digamos que se va a hacer una homotesia en el punto P, X, Y, con centro en el punto X0 y 0 y razón K. Perdón por tantas letras y después hay un ejemplo numérico, que es lo que se hace primero, trasladar el origen al nuevo punto. Entonces al P le restamos el centro de homotesia. Básicamente es eso. Entonces sería x menos x0, y menos y0. Solamente eso. Restamos primero el punto P, le restamos el centro del centro de homotesia. Y si se dan cuenta, si el centro fuera el 0, 0, no restaríamos nada y quedaría igual, que era el caso anterior. Luego se realiza la homotesia suponiendo centro en el origen. Es decir, multiplicamos cada coordenada del punto por la razón de homotesia. En este caso quedaría como K por lo de abajo y K por lo de abajo. Que si es en propia distributiva les va a quedar Kx menos Kx sub 0, Ki menos Ki sub 0. Y luego se devuelve el origen a su lugar, obteniendo el punto P3. Ahí devolver el origen al lugar es, si antes restamos el punto del centro de homotesia, ahora se lo sumamos de vuelta. Entonces va a quedar el Kx menos Kx sub 0, que es este de aquí, más el origen.
que lo estamos viendo, no el origen, sino el centro de potencia, perdón. Y de nuevo, KI menos KI sub 0, que era lo que teníamos antes, más el centro de potencia. Entonces primero lo restábamos y ahora lo sumamos de vuelta. Y entre medio multiplicamos por la razón. Y repetimos el procedimiento para el resto de los puntos de la figura original. Entonces, si queremos una potencia de px, con centro en x0 y 0, razón de potencia acá, la imagen va a ser este punto aquí. Y importante, esta fórmula no es necesario sabérsela, es muy importante, no tienen que memorizársela porque es mucho mejor aplicarla. Entonces, estamos en la hora, pero si es que alguien quiere irse, puede irse, es libre, pero voy a explicar este ejemplo, va a ser lo último como que de materia que quiero hacer. Pero ahí si alguien se quiere ir, como, chao, gracias por venir. Espero que se haya entendido. Si no, vamos a seguir, para quienes quieran seguir. Luego, el triángulo el triángulo, perdón, ABC de vértices A 1,2, B menos 1,-3 y C 2,5 se aplica una homotecia con centro el punto 2,2 y razón de homotecia 2. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen B? Entonces nos vamos a centrar en B. En general siempre, con estos problemas siempre son con un punto en específico. No hay que hacer los 3 puntos. Sería como raro que les pidieran todos los puntos, sino que con uno solo nos centramos solo este punto. Entonces, solo hay que hablar el punto B, entonces hay que trabajar sobre ese punto. Centro de potencia 2,2. Y entonces lo primero que hay que hacer es trasladar el origen a ese punto. ¿Y qué era esto? Era restar el punto menos 1,-3, que era el B, hay que restarle el centro de homotecia, que era el 2,2. Entonces va a ser menos 1 menos 2, menos 3 menos 2. Y esto sería igual a menos 3, menos 5. Que sería el que se obtuvo aquí. Menos 3, menos 5. Eso es lo primero. Llevamos el origen al centro de homotecia. Luego se utiliza la homotecia suprimiendo el centro del origen, que era lo que vimos antes de multiplicar cada coordenada por la razón de homotecia, en este caso 2. Entonces esto sería como por 2, y nos quedaría menos 3 por 2, menos 5 por 2, y esto va a ser igual a menos 3 por 2 menos 6, menos 5 por 2 menos 10. Que es lo que obtenemos aquí, menos 6, menos 10. Y por último hay que devolver el origen, hay que trasladar el origen al punto, al centro de homotecia. Entonces, si antes restábamos el centro de homotecia, ahora se lo sumamos. Entonces nos va a quedar menos 6 más 2, menos 10 más 2. Menos 6 más 2 es menos 4, menos 10 más 2 es menos 8. Que sería este de aquí, y ese es el punto homotético, la imagen de B, o el B' que hemos visto antes. Entonces las coordenadas de la imagen de B son esas de ahí. No sé si les quedó alguna duda, cualquier duda de homotecia de esto último, de la guía en general, del PREU, de otra materia, cualquier pregunta pueden preguntármela. Algo que quería decirles es que una pregunta de esta apareció también en el ensayo de un del año pasado, por si acaso, como te decía, con centro en otro punto que no es el origen. Así que eso para que le echen un ojito a esto. Eso, entonces, si es que nadie más quiere, o sea, si es que no hay dudas, son libres en verdad. Y si es que alguien tiene alguna duda, me puedo quedar resolviendo. Y ahí les voy a subir el video ahí cuando termine y eso más que nada. Entonces, no sé si alguien tiene dudas o si no, pueden partir nomás, vayan a descansar. Perdón por pasarme los 4 minutos. Chao, profe. Chao, gracias por venir, que estés bien. Gracias, profe. Chao. Chao, cuídense, que estén bien.